Hola, ¿cómo estás? Soy el pastor Mauricio Fernández y te doy gracias por acompañarnos en este estudio, un estudio que se ha ido profundizando en cuestión de qué pasa cuando morimos. Es una pregunta que muchas personas nos podemos hacer y pocos quizás tenemos la respuesta bíblica o la verdad en cuanto a esto, pero gracias a Dios porque tenemos este espacio para poder compartir. Amén. Vamos a orar. Precioso y buen Dios, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este estudio. Te pido que nos dé sabiduría, que tu Santo Espíritu nos conduzca a toda verdad. Te exaltamos y te glorificamos, precioso y buen Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos básicamente concluyendo este estudio que es muy emocionante debido a que pues cada uno de nosotros quisiéramos tener la certeza de qué va a pasar cuando muramos. Y hay personas que pueden tener ideas, digamos, un tanto complejas, por decirlo de alguna forma, porque, pues claro, hay quienes tienen sus propias ideologías, sus propias digamos así, tradiciones. Sin embargo, nosotros a través de este estudio estamos viendo lo que la bendita palabra de Dios dice. Amén. En la clase pasada estábamos hablando entonces de Lucas, capítulo 16, en la parábola del rico y Lázaro, y comentábamos entonces que con toda claridad podemos ver que esto solamente era una enseñanza que el Señor Jesucristo le estaba dando particular o principalmente a los fariseos. Él mismo los está confrontando en cómo están tan preocupados por estar en la comodidad que se olvidan el hacer la perfecta voluntad del Padre. También pudimos ver, ¿verdad?, que no existe un lugar llamado purgatorio, no existe un lugar llamado el limbo y tampoco existe un lugar llamado el seno de Abraham, que es con el que compara la iglesia tradicional lo que es el paraíso. En todo caso, si pudiéramos hablar nosotros de paraíso, tendríamos que remontarnos a Génesis capítulo 1 y capítulo 2. En el capítulo 1, después de que el Eterno hace al hombre, dice que lo coloca en el huerto del Edén. Esto es el paraíso. En Génesis capítulo 2, cuando el Eterno hubo creado a Adán y a Eva, dice la bendita palabra que los colocó o los llevó a ese lugar llamado el huerto del Edén. Y si pudiera existir el paraíso, entonces estamos hablando que quizás está muy cerca de África, en algún lugar, pero que no tenemos ningún acceso porque en Génesis capítulo 3, una vez que el hombre hubo pecado, dice la escritura que el Eterno tuvo que sacar a Adán y a Eva para que no fuera que extendieran su mano y comieran del fruto que estaba allí del árbol de la vida eterna. ¿Por qué? Ya explicaba que si una persona pudiera estar en pecado y comiera de este fruto, entonces no habría perdón nunca. Sin embargo, el Eterno había tenido un plan de salvación, el cual nosotros nos gozamos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿se da cuenta cómo toda la Biblia está perfectamente entrelazada? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es un plan de salvación el cual el eterno Dios, digamos, hizo cuidadosamente. Terminamos de hablar en Lucas capítulo 16, en la parábola del rico y de Lázaro. Y concluimos entonces que estos dos no se encontraban realmente en un lugar llamado el seno de Abraham o llamado el infierno, como algunos también pretenden hacer creer. Y se basan a qué, dice en el versículo número 23, y el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Está hablando de ese rico que también fue sepultado. Y dice otra vez, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y comentamos en la clase anterior que no es así, los muertos muertos están, y hemos leído una serie de textos bíblicos en donde nos dicen, ¿verdad?, que aún los impíos estarán esperando a la resurrección para que puedan recibir lo suyo. Eso es justicia. En el verso número 24 dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo de
de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y cuando dicen esta llama, por eso es que digo que la iglesia tradicional piensa que ese es el infierno, pero literalmente dice Hades, versículo 23. Y hemos estado diciendo que Shena, Hades e infierno significan básicamente lo mismo, el lugar de la sepultura, porque dice en el versículo 22, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces, en el verso 24 dice, dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y si esto fuera verdad, entonces Jesús estaría violentando la ley. ¿A qué me refiero? Si usted recordará en Deuteronomio capítulo 18 nos dice la bendita palabra que no se invoquen a los muertos. Y cuando Jesús está diciendo que el rico está invocando a Abraham, ya leíamos también que Abraham está muerto y fue sepultado. Lo sepultó Isaac e Ismael. ¿Lo recuerda? Ahí en Mamre. Bueno, pues la escritura es muy clara. Jesús no estaba hablando de un hecho literal, sino de una parábola. De lo contrario, el mismo Jesús estaría violentando la bendita palabra de Dios o la ley, y no puede ser ya que Él vino a cumplirla, no a abrogarla. Amén. Y luego dice aquí, además de todo esto, una gran cima estaba puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Cuando Abraham le está respondiendo según la parábola en el versículo 25, le dice, acuérdate que tú vivías muy bien y que Lázaro vivía muy mal, y pues esto no puede ser. Entonces el verso 27, y ahí está la clave, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Amén. Y la clave es entonces, recuérdenlo, Deuteronomio capítulo 18, la misma Biblia, la misma ley nos determina que no debemos invocar a los muertos porque eso es una abominación. Eso provoca a ira al buen eterno Dios. Él lo detesta. Amén. Y dice entonces, verso 29, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y claro está en que vea lo que dice aquí. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. ¿A qué se refería? ¿Sería que entonces Moisés seguía vivo? ¿A qué profetas se referían? ¿A Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera? Claro que no. Si usted se da cuenta, sigue hablando de una manera símil o está hablando de una manera no literal, porque a lo que se refiere el verso 29, según la contestación, entre comillas, de Abraham, es que tienen la ley y tienen el, los escritos de los profetas, es decir, el Tanaj para los judíos, la ley y los profetas. Amén. Así que dice en el versículo 30, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadiría, no, se persuad, perdóneme, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Dice aquí en tiempo futuro, ¿verdad? No van a ser persuadidos. ¿Por qué? Pues obviamente porque, número uno, todos los judíos sabían que no debían de invocar a los muertos. Recuerda el pasaje que leíamos de Samuel cuando Saúl está invocando a través de una mujer que tenía un espíritu de adivinación, que supuestamente habló con Samuel y ya dio una vasta explicación de que eso no es agradable a Dios, no hay quien consulte a los muertos, pero tampoco quien practique la adivinación. Amén. Así que bueno, gloria a Dios. Vamos a Génesis capítulo 2. Aleluya. Génesis capítulo 2. En el versículo número 7 dice, entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Literalmente viene a ser un ser viviente.
Aquí lo dice de una manera súper clara. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Pues entonces el eterno Dios lo que hace es retirar ese aliento, esa chispa de vida, este espíritu, dice que le vino a hacer al hombre un ser viviente. Si ya no está viviente, si ya está muerto, entonces el espíritu vuelve de donde provino, es decir, de la presencia del eterno y buen Dios. ¿Qué pasa con el cuerpo? El cuerpo vuelve al polvo. Y sabe, entonces, para que podamos concluir, como decía hace un momento, con la parábola de Lázaro y el rico, podemos ver que el Lázaro y el rico, si hubiesen sido personas reales y no personajes ficticios de una parábola que enseñó el maestro, se tenía que cumplir lo que la bendita palabra dice desde el principio, desde el libro de los principios o libro del Génesis. Es decir, que el hombre tendría que volver al polvo. Y obviamente, en términos llanos o simples, pues la tierra no nos habla. Aun cuando, si usted recuerda, por ejemplo, en el capítulo 4, cuando este Caín mató a Abel, dice la escritura que el Eterno encuentra a Caín y le dice, ¿y tu hermano? Y Caín muy enojado le dice, ¿que yo soy guarda de mi hermano? Y le dijo, pues ¿que no ves que la sangre de tu hermano clama desde la tierra? ¿Por qué? Pues porque obviamente el Eterno sabía que Caín había dado muerte a su hermano. Y no era la tierra la que clamaba, como en algunos lugares también enseñan, es que la tierra guarda información. Esto es digno de una película de ciencia ficción, ¿no es cierto? Pero no así. La vida está en la sangre. Y a lo que se refería el Eterno precisamente es que él había derramado la sangre de su hermano en donde estaba su vida y él se había dado cuenta que Caín había dado muerte a su hermano. En la Biblia también nos dice, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, que la sangre, ¿verdad?, de Cristo Jesús fue suficiente para salvarnos, la sangre de los justos, de los mártires, de los profetas, toda una clamarán al Eterno, pero no es la tierra y no es literalmente la sangre, sino su vida, el testimonio que ellos dieron. Amén. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 26, vamos ahí, por favor. Estamos avanzando porque siento que me quedé un poquito atorado en el tema de la parábola de Lucas y 16 en cuanto al rico y Lázaro, pero creo que era muy necesario porque ahí nos dice claramente entonces que muchos de los lugares que la tradición enseña, pues realmente no existieron. ¿Está de acuerdo conmigo? En Santiago capítulo 2 versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Luego entonces, cuando una persona está muerta es que su espíritu ya no se encuentra. Y no así el alma. Recuerde que los seres humanos somos tripartitas. Yo soy un espíritu que habita en este cuerpo y que tiene un alma. Yo soy significa que estoy vivo y mi espíritu vuelve al eterno Dios una vez que yo muera. Mi cuerpo va a ir a la tumba y mi alma quedará reposando, quedará dormida. Así dice la escritura. No ignoréis que los que han muerto a la verdad duermen, pero serán levantados. Amén. Entonces, creo que está quedando muy claro que los muertos están dormidos, según nos dice la bendita palabra, ¿esperando qué? Aleluya, esperando la resurrección. Vaya por favor a Lucas capítulo 20. Es muy importante entonces entender que cuando morimos, si morimos, se acaba para nosotros el tiempo, se para, se queda en stop, literalmente, el tiempo continúa para los que estamos vivos, pero los que despertarán, despertarán en la presencia del Eterno para ser juzgados conforme a lo que la bendita palabra de Dios nos dice. Unos para vida eterna, los que su nombre está en el libro de la vida, y otros al lago de condenación, de acuerdo a lo que esté escrito en el libro de las memorias. En el capítulo 20 del Evangelio de nuestro Señor Jesús, en el verso 35, 34, para leer el contexto. Entonces respondiendo Jesús les dijo,
Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Aleluya. Y luego siga leyendo el verso 37. Pero en cuanto a los muertos, han de resucitar. Aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. ¿Para Él qué? Todos viven. Subráyelo. No hay ningún muerto en el sentido literal, es decir, ya lo decía, parece un poco extraño, pero los seres humanos somos inmortales. No moriremos, sino dormiremos, nos despertaremos y aún lo que ya hemos llamado la muerte segunda, ya lo he explicado con mucho detalle, no se refiere a morir como desaparecer o acabar, sino la palabra muerte significa separación. Por toda la eternidad, las personas que sufrirán la muerte segunda estarán arrojados en el lago de fuego y nunca más podrán salir de ahí ni tener comunión con el eterno y buen Dios. Eso dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Cuando la bendita palabra nos dice que el Eterno quiere librarnos, quiere salvarnos de ese lugar, es por la razón que Cristo Jesús, nuestro amado, tomó condición de hombre, murió en la cruz, tomó nuestros pecados, mas venció a Satanás y a la muerte. Los que hemos creído en Cristo Jesús nos levantaremos y viviremos con Él para siempre. Pero los que se negaron a creer en Cristo Jesús, pues ya están muertos. ¿Por qué? Porque ya no habrá ninguna posibilidad de tener una relación con el eterno y buen Dios. Amén. Esto es lo que tenemos que decir en cuanto a la resurrección. Esa es la esperanza de los que somos hijos de Dios. Hay muchas personas, ¿verdad?, que no saben qué es lo que va a pasar. Por eso es de que tienen miedo. Yo entiendo que hay personas que no quieren morir porque no saben qué va a pasar. Pero Evangelio de Jesucristo según Juan, en el capítulo 11. Vaya por favor para allá. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo número 11. Aleluya. Amén. Dice en el versículo número, vamos a leer qué le parece, desde el verso 11. Dichoso esto, les digo, pues, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Recuerda, este es cuando Jesús resucita a su amigo Lázaro. No está hablando de Lázaro y el rico, sino aquí está hablando de su amigo, el cual estaba enfermo, dice la Escritura, mandó una de sus hermanas por Jesús, pero Jesús no fue, no vino a ver a ese amigo, pues estaba en lo suyo, continuó en lo suyo. Incluso dicen los discípulos, oye, pues, ¿y no vas a ir? Pues él dijo que no. Sin embargo, aleluya, dice la bendita palabra que cuando Jesús les contesta en el versículo 12, dice, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y después sabemos que Jesús llegó a Betania, ahí donde vivía la familia de su amigo, y lo encuentra su hermana y le dice, Señor, es que si tú hubieras estado acá, tu amigo Lázaro no hubiera muerto. Sin embargo, Jesús dijo, ¿dónde le han puesto? Y efectivamente tenía días de muerto, ya olía mal, dice la bendita palabra, pero Jesús a gran voz le llamó que viniera fuera y Lázaro resucitó. Así que ciertamente Jesús se refería en el pasaje del versículo 11 al versículo número 15, nos está hablando claramente nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte y sobre la resurrección. Pero Jesús mismo está hablando de la muerte como de un sueño. Así que la Biblia habla más de 50 veces refiriéndose a la muerte como si estuviesen dormidos. Amén. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15 y 16,
El apóstol Pablo, esto es lo que he venido diciendo muchas veces. No quiero que ignoréis que los que han muerto a la verdad están durmiendo. Amén. Y al sonar la trompeta de Dios descenderá del cielo Cristo, los muertos en Cristo resucitarán y se encontrarán con él entre las nubes. Repito, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 y versículo 16. En Job capítulo 14 verso 12 dice la escritura que el hombre va a morir, pero un día se volverá a levantar. Es decir, nos levantaremos como de un sueño. Job capítulo 17 versículo 13 dice la bendita palabra que ya no tendrán memoria. Los muertos ya no se acordarán de si dejé prendida la estufa, de si pagué la renta, de si había dinero en la cuenta para pagar el sepelio, de ninguna manera, porque algunas personas dicen, es que déjalo descansar en paz, es que ha de estar con un pendiente porque no vio a fulano, a mengano. Es que, y muchas ideas pensando que las personas que han muerto, a la verdad es que están sufriendo, están padeciendo allí en su tumba y no pueden descansar. Claro que no. En Job capítulo 17, versículo 13 dice que ya no hay memoria para ellos. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 6, también nos habla, ¿verdad? Que todo va a pasar, el cielo, la tierra va a pasar, pero aleluya, viene la promesa de una tierra nueva y de un cielo nuevo. Las cosas que quedaron pendientes, ya no se preocupe, seguirán allí. Si alguien lo resuelve o no, ya no es asunto suyo. Las preocupaciones y los afanes de la vida son para los vivos. Los que han muerto, los que duermen, reposarán en la tumba hasta el sonar de la trompeta. En segunda de Pedro, capítulo 3, por favor. Segunda de Pedro, en el capítulo 3, dice aquí, aleluya, en el versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardirán, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo será destruido por fuego. Por eso es de que en algún pensamiento para los judíos se dice que el paraíso o que el infierno está aquí en la tierra. Ese es un pensamiento judío, por decirlo así, o hebreo sería la expresión más correcta. Para ellos, en base a algunos textos, ahorita lo voy a comentar un poco más adelante, no existe el paraíso o el infierno como lo pinta Dante Alighieri, ni la cuestión de la iglesia tradicional, ni todo eso que ya estuvimos diciendo claramente, sino que puede ser aquí. ¿Por qué? Pues claro, si yo obro bien, aleluya, toda clase de bendición vendrá y me alcanzará. Eso dice Deuteronomio capítulo 28. Amén. Vamos a Eclesiastés, por favor, capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9. Este texto es muy importante que lo tenga, lo subraye y lo memorice en lo posible. Amén. Eclesiastés 9, versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Quién tiene esperanza? Los vivos. Hay que rezar para que Dios perdone sus pecados. Hay que aventarnos un novenario. Hay que hacer una manda. Hay que, etcétera. ¿Sabe? Le tengo una muy mala noticia. Pueden pasar toda la vida rezando, haciendo misas, haciendo mandas, etcétera, pero no tienen esperanza. Los que han muerto, dice la Escritura, comparecerán delante de la presencia del Eterno. Si su nombre está escrito en el libro de la vida, aleluya, se levantarán y participarán de la eternidad con Cristo. Pero si no está su nombre escrito en el libro de la vida, entonces se abrirán los libros de las memorias. Y dice aquí la Escritura, por eso es muy importante. Amén. Eclesiastés 9:4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Solamente los vivos. Seguimos leyendo. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir.
pero los muertos nada saben. Subráyelo. Los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. No tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio, su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Queda clarísimo? Ya no están ni sufriendo, ni llorando, ni preocupados, ni nada. Los muertos no tienen más recuerdos, se ponen en stop, quedan ahí pasmados hasta el último recuerdo que pudieron tener en conciencia. Una vez que murieron, su conciencia se ha apagado también y la recobrarán, por decirlo de algún momento, en el momento que despierten. Igualitito que cuando usted y yo nos dormimos. Amén. En Deuteronomio capítulo 18, versículo del 9 al 14, he estado hablando que no debemos de invocar a los muertos. Deuteronomio capítulo 18, versículo del 9 al 14. Dios abomina esto. ¿Por qué? Porque era lo que hacían los magos y los adivinos en Egipto. Son actitudes paganas, son cosas detestables. Y lo voy a decir claramente, cuando usted invoca a un muerto para pedirle su ayuda, para pedirle su intervención o su intercesión o como usted quiera llamarle, usted está cometiendo una falta grave y está haciendo precisamente lo que el eterno Dios repudia. Él detesta las obras que los pueblos paganos hacían y lo dejó claramente establecido en la bendita palabra de Dios. No invoque ni hombres ni mujeres, aunque hayan sido muy buenos mientras que vivían, no lo haga. Éxodo capítulo 7, versículo 11, nos habla, ¿verdad?, de cómo habían hombres que invocaban a los muertos. Ya hablamos en Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 3 al 25, cuando la divina de Endor, ¿verdad?, que el Saúl invocó y después viene una gran repercusión para Saúl porque fue engañado por un espíritu de adivinación. Claro, Satanás es mentiroso y miente desde siempre, miente desde el principio, dice la bendita palabra de Dios. Amén. Son espíritus de personas los que pueden realmente contestarle a esos adivinos, como en Hechos capítulo 16, versículos 16 al 18. Claro que no. En Hechos 16 al 18 se meten los discípulos en un problema porque había una muchacha, le ministran liberación, echan fuera ese demonio, y ya no podía consultar más a los muertos, porque no es que hubiera muertos, sino que eran demonios de adivinación dentro de esta muchacha y le dejaba, dice la escritura, mucha ganancia a sus dueños. Entonces ahí vemos claramente en esta liberación que los apóstoles hacen a esta muchacha, que quienes dicen que hablan por los muertos en realidad están hablando con espíritus de demonios, con espíritus demoníacos. ¿Queda claro? Apocalipsis capítulo 16. Gloria a Dios. Bendito sea el Eterno. Necesitamos conocer todos estos textos porque de pronto hay personas que dicen, pero ¿qué de malo tiene que yo le pida a mi muerto, a mi madre, a mi abuelo, a San Fulano, a Santa Mengana o a San Perengano? Bueno, pues lea la Biblia, la Escritura nos dice que no debemos hacerlo, porque algunos dicen, es que yo le pedía al santo tal o a mi pariente muerto tal y me cumplió, me contestó. Hay quienes utilizan, por ejemplo, la Ouija creyendo que el espíritu de fulano viene y les contesta a través de esta tabla. Claro que no, son demonios. Así lo dice la Biblia. En Apocalipsis, en el capítulo 16, por favor, en el versículo número... desde el versículo 12 para leer el contexto. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Escuche,
Pues son espíritus de demonios. Son espíritus de demonios que hacen señales y dan a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos en la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Fíjense, estos demonios que parecen ranas que salieron de la boca del falso profeta, de aquellos que hablan falsamente, aparentemente de parte de Dios. Miren, en los centros espiritistas dicen que hablan con el profeta Elías. ¿Pueden creer eso? Elías está en la presencia del Eterno, vendrá y morirá como cualquier otro ser viviente. Pero sabe, es importante, de verdad le ruego, escudriñe la Biblia, no invoque más a muertos aunque les llamen santos, no invoque más a sus parientes, deje que ellos reposen en el sueño de los que están allí en la tumba, mas usted tiene esperanza, venga a Cristo, conozca la palabra de Dios, clame a Dios, la bendita palabra lo dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes. Amén. El único que puede bendecirle, ayudarle, salvarle, sanarle, etcétera, es el eterno y buen Dios. Lo vuelvo a leer. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Sabe qué va a pasar con todos estos poderosos? Serán destruidos y reducidos a nada. A nada. ¿Por qué? Por cuanto fueron engañados, seducidos y siguieron a estos demonios como ranas que hablaban cosas aparentemente milagrosas. Porque me dicen, pero es que debe de entender que San Fulano, Mengano, Perengano hacen muchos milagros. No me extraña. La Biblia lo dice. Tengo que decirlo, lo tengo que decir y usted lo tiene que entender. Esos seres o esas estatuas, que además son de madera o de barro o lo que sea, que nada son, según Salmo 115, si llegan a hacer algún milagro, le voy a decir quién lo hizo. Apocalipsis capítulo 16, versículo 14. Lo hicieron los demonios. ¿Los demonios hacen milagros? Sí, los demonios hacen milagros. Aleluya. Vaya al Evangelio de Jesús según Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Aleluya. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales. ¿De acuerdo? Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero Apocalipsis 16 nos dice que estos falsos cristos o falsos profetas, ¿de qué hablan? ¿Qué sale de su boca? Demonios, que son como ranas. Lo leíamos en el versículo 13 de Apocalipsis 16. ¿Está quedando súper clarísimo? Aleluya. Me gozo porque esa es la verdad. Y por último, porque ¿qué cree? Se nos acabó el tiempo. ¡Qué tremendo! Se nos va el tiempo rapidísimo cuando estamos leyendo la bendita palabra, pero es bien emocionante porque de esa manera podemos agradar a nuestro Padre Celestial. De otro modo, estamos, siendo engañados por demonios que dicen, pues es que hacen cosas buenas, son milagros. Claro que no, la idolatría es un pecado que el eterno y buen Dios prohibió desde que creó a Adán. ¿Sabe? Toda la escritura nos habla en contra de hacerse imágenes, de creer en ellas, de adorarlas, a ángeles, a estrellas, etc. No es correcto que usted crea en algo creado por el mismo Dios. Mejor crea en el creador de todas esas cosas. Él es más grande y Él es más poderoso. Amén. Levítico capítulo 20 en el versículo 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados. Su sangre será sobre de ellos. Con esto estoy concluyendo. Por favor, aunque sea San Fulano, San Sutano, San Mengano o Santa, la que usted quiera, no lo haga. La Biblia dice, el hombre y la mujer que evocara espíritu de muerto será entregado o se entregare, a la adivinación, ha de morir. ¿Qué significa? Quedará separado de Dios. Dios no lo va a escuchar, aunque usted clame por una persona que creía, que adoraba, que veneraba, que se arrodillaba, que hacía mandas, que hacía promesas a esos ídolos, a esos muertos, serán
muertos, separados completa y absolutamente de Dios. Esas personas no pueden hacer nada por usted. El único que puede hacer algo por usted es el que está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Ese es Cristo Jesús. Amén. Pues aleluya. Creo que podemos concluir este estudio por este momento. Aleluya. Vamos a ir cerrando ya este estudio sobre qué pasa con los que han muerto. Amén. Precioso y buen Dios, te doy gracias por este tiempo, por la palabra. Te doy gracias, Señor, por la revelación. Te pido, Padre, que nos ayudes a digerir esto. Sé que para muchos puede ser algo tremendo porque no creíamos que algo que creíamos inofensivo o que incluso creíamos que era bueno, hoy estamos descubriendo que nos hace estar separados de ti, Padre. Perdónanos y ayúdanos para que podamos poner nuestros ojos en ti y confiar siempre y únicamente en ti. Te amamos, precioso y buen Dios. Aleluya. Amén. Que el eterno y poderoso Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Que el eterno Dios, que es Dios de vivos, te bendiga y que tú tengas la esperanza de alcanzar eternidad por cuanto has confiado en el único y verdadero Dios y en Cristo Jesús, que es el camino al Padre. Te bendigo pues en el nombre del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo. Y bendigo en ti a todas las personas que tú amas. Aleluya. Amén, amén y amén. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Le mando un fuerte abrazo. Bendiciones.